Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Gil y mi persona, José de Loaiza. Nosotros les vamos a hablar acerca del feminismo para principiantes, de su autora Nuria Valera, del capítulo 12 al número 14. Comenzamos con la cultura de mujeres de ficción. Ha sido tarea del feminismo de las últimas décadas cuestionar, modificar y ampliar los saberes desde que las mujeres conquistaron el derecho a acceder a la educación masivamente y en todos los tramos, aunque no en todo el mundo. Comprobaron estupefactas como la aparente neutralidad de la ciencia era solo eso, una gran farsa, y al saber científico, un saber reducido solo a una parte del mundo. La elección de los temas de investigación, la forma de aproximarse a ellos, la interpretación de datos y resultados tienen lugar bajo una perspectiva que pretende ser universales, unas normas y unos valores que responden a una cultura construida por los varones y defensora del dominio masculino. Cualquier forma de definir, clasificar, nombrar es arbitraria, pero tiene una función ideológica, porque determina una manera concreta de explicar la realidad. La representación de esa realidad se hace bajo los intereses del poder. En el caso de las mujeres, ha sido especialmente importante puesto que han sido representadas, es decir, la prohibición de explicar la vida y explicarse a sí mismas la consecuencia de que tanto las mujeres como la vida han sido definidas por los varones, obviamente bajo sus intereses y puntos de vista. Este androcentrismo en las ciencias y la cultura ha producido una ingente cantidad de mentiras. Son las falacias viriles de las que hablaba Kate Millett. Algunas de estas mentiras repetidas durante siglos están tan arraigadas que resulta difícil incluso detectarlas, como el orden supuestamente alfabético de los diccionarios que en realidad expresa una jerarquía en la que el masculino está por encima del femenino. Continuando con mujeres con voz, hay algo que se nota mucho, y es el menosprecio, y probablemente es lo más fácil de cambiar. Se construye con palabras que tienen significado muy distinto si se expresan en masculino o en femenino, lo que se denomina duales aparentes, zorro y zorra. O cuando nos encontramos con palabras que no tienen equivalentes femeninos y son positivas, como caballerosidad, y no tienen equivalentes masculinos cuando son negativas, como víbora o arpía. Una de las otras formas de menosprecio es la negativa a feminizar a las profesiones. No hay ninguna razón lingüística que lo impida, puesto que continuamente se inventan palabras para nombrar nuevas realidades. En este caso, el trasfondo de poder es obvio, puesto que son las profesiones que denotan autoridad y prestigio, las más difíciles de feminizar. Así, cuando las mujeres comenzaron a trabajar en el comercio dependiente, pasó a dependienta sin mayores problemas. Al igual que el originario asistente derivó a asistenta. Pero cuesta mucho más trabajo feminizar presidente en presidenta. Y lo mismo ocurre con jueza. Lo obvio es lo obvio. El masculino es masculino y su función es designar el masculino. Y no tiene amplitud semántica para incluir el femenino. Para eso tenemos en la lengua los genéricos. Todo lo que sea utilizar el masculino como genérico invisibiliza a las mujeres y las excluye. Ejemplo, en vez de decir los asturianos se manifiestan, se puede decir Asturias se manifiesta. Ante esta obviedad, quienes defienden la tradición patriarcal argumentan que visibilizar a las mujeres va en contra de la economía del lenguaje. Lo primero que sorprende es que una vez detectados los fallos, no se hayan puesto a corregirlos. La academia y los lingüistas
dedican sus esfuerzos a impedir los cambios en vez de mejorar la lengua de manera que sea útil para todos y para todas, y más veraz a la hora de reflejar el mundo. Hablemos acerca del teatro del mundo. Entre ellos se encuentra el patriarcado de coerción. Este hace referencia a las leyes y a las rígidas normas que marcan lo que es ser mujer y ser hombre en un contexto dado. Por ejemplo, en códigos indumentarios que marcan normas bien diferentes para unos y otras y sancionan a las mujeres cuando no las cumplen, como sucedería en Irán con un joven que llevase el pelo suelto, sin velo de forma pública. También estas situaciones se podrían entender como, en palabras de Weber, legitimación racional, ya que son normas que siempre han sido y por ello son respetadas y cuestionadas sin mayores cuestionamientos. Frente a esto, encontraríamos lo definido como el patriarcado de consentimiento. En sus trabajos sobre poder y sexualidad propone pasar del uso de la coerción para conseguir un final al modelo de la estimulación. En relación con el patriarcado, sigue este mismo tema. El modelo anterior de coerción dará paso a otro donde a las mujeres no se le denunciará por no cumplir las normas exigidas socialmente, sino que serán ellas mismas, como sujetos libres de elección, las que buscarán cumplir con la normativa moral capitalista y patriarcal. No es más una mutación del patriarcado que llega a las esferas públicas y privadas de la sociedad mediante los medios de comunicación. En este paradigma habría que tener en cuenta el consumo y cómo está ligado con lo descrito anteriormente. Los voceros globalizados. Hasta hace solo unas décadas se consideraba que los medios de comunicación eran únicamente un reflejo de la sociedad, desde las perspectivas de los intereses sociales dominantes. En este sentido, el espejo de una sociedad patriarcal que reforzaba una representación sexista del mundo. Posteriormente se han analizado a los medios como un agente socializador que compite con la familia y con la escuela en el proceso de educar a la gente. Los medios de comunicación proponen los modelos sociales adecuados y se han convertido en el lugar de discusión de lo que importa y lo que ocurre en las sociedades. En la actualidad, además de las dos funciones anteriores, los medios son capaces de construir la realidad social. En general, las opiniones se forman a partir de la información que transmiten a los avances tecnológicos. Numerosos especialistas señalan con acierto que resulta difícil incluso establecer diferencias entre la realidad y la realidad reconstruida por los medios a través de su información cotidiana. Además, en el análisis de los medios es necesario tener en cuenta el concepto de poder. Como señala Vázquez Montalbán, los historiadores de la propaganda suelen esforzarse en distinguirla de la información, como si pudiera concebirse una información sin intencionalidad persuasora cuando no hay desigualdad evidente en la posición histórica que ocupan el emisor y el receptor. El estereotipo es realmente un instrumento de comunicación poderoso, especialmente como transmisor ideológico. El estereotipo sexista, el que nos atañe en esta ocasión, es peligroso, puesto que parte de una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, y su uso abunda y perpetúa el desequilibrio entre unos y otras. Las periodistas de Fempress fueron las primeras en explicar el paralelismo entre la invisibilización de las mujeres en la historia y en los medios de comunicación. Exactamente igual que las mujeres están presentes y lo han estado siempre en los grandes acontecimientos. También son protagonistas de los eventos cotidianos cubiertos por los medios de información, pero están siendo excluidas de la verdad mediática como están ocultas en los libros de historia. Además de excluidas, el uso de estereotipos hace que habitualmente las mujeres que aparecen en los medios de comunicación respondan a los ideales masculinos como es la belleza y fundamentalmente y la riqueza.
Todos los estudios consultados respecto al tratamiento de la mujer en los medios coinciden en que ésta se refleja mayoritariamente como madre, esposa y consumidora, es decir, en su relación con los varones o en las tareas tradicionalmente asignadas a ama de casa. Católicas por derecho a decidir. Las católicas por el derecho a decidir se han comprometido especialmente en la campaña para retirarle al Vaticano el estatus de país dentro de las Naciones Unidas, porque se causó daño cuando se permite que las religiones se disfracen de estados. Explican. La campaña se asienta fundamentalmente en 3 razones. La primera razón es la muerte innecesaria de mujeres en el embarazo y el parto. Algunas organizaciones cifran en 600.000 las mujeres muertas anualmente por estas causas. Paloma Alfonso asegura que la Santa Sede, como país reconocido en Naciones Unidas, tiene una voz poderosa que emplea en limitar el acceso a la planificación familiar y la interrupción voluntaria del embarazo, aun en los países en los que es legal, así como los métodos de contracepción de emergencia. Incluso para las mujeres violadas durante las guerras, la segunda razón se centra en evitar la expansión del SIDA. Dentro de la ONU, la Iglesia Católica intenta obstruir las decisiones sobre políticas públicas internacionales que harían de la educación y del uso del preservativo instrumentos principales en la prevención del VIH. Y la tercera, porque se amenaza la libertad religiosa, puesto que otras religiones con representación en Naciones Unidas, como el Consejo Mundial de las Iglesias, por ejemplo, tienen una condición igual a la de las otras organizaciones no gubernamentales. Por eso, consideran que Naciones Unidas debe mantener una separación bien clara entre las creencias religiosas y las políticas públicas internacionales. Sobre el derecho al aborto, las católicas por el derecho a decidir también tienen una postura clara. Aseguran que en este caso lo que se plantea es un debate sobre valores para ellas. Esos valores tienen que ver con el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones justas, adecuadas y morales. El reconocimiento de su derecho a la vida, al disfrute de su sexualidad y de su salud sexual, a la recuperación del poder sobre su cuerpo. La teología feminista. En definitiva, el objetivo de la teología feminista cristiana es entender cómo las mujeres han estado subordinadas en los contextos teológicos, y su meta consiste en iniciar cambios para transformar la teología de forma que no subordine a las mujeres. También hay teólogas feministas que buscan reconstruir una historiografía feminista teológica. La teoría del género no se refiere solo a las mujeres, de igual manera que el género femenino está construido socialmente y es una obligación para todo el sexo femenino. El género masculino también está edificado sobre mandatos exigidos para todos los varones, es decir, todos los hombres deben comportarse según esté definido. La hija del Nilo. No podía asumir la responsabilidad de la belleza de la profesora en la Facultad de Letras. Fue lo que alegó el decano, que le negó la solicitud de un puesto de profesora en el Cairo. El claustro, al completo, añadió que la juzgaba muy emancipada. Así que Shafik se dedicó a tiempo completo al feminismo con una rica actividad literaria. En sus libros denunciaba las ínfimas condiciones de vida de las mujeres egipcias y todos los derechos que éstas tenían negados. Siguiendo la tradición feminista, escribió sus libros ante la negativa de periódicos y semanarios a publicar sus artículos, y en 1945 decidió publicar su propia revista, La hija del Nilo. 3 años después, llevó sus reivindicaciones a la calle formando la asociación La Unión de la Hija del Nilo, con la que consiguió organizar masivas manifestaciones, protestas de mujeres ante el Parlamento,
huelgas de hambre. La reacción del gobierno egipcio fue brutal. La condenó a arresto domiciliario. Cerró todas sus publicaciones. Presionó a la asociación feminista que Shafik había creado hasta que fue expulsada de ella. Obstaculizó el ejército profesional de su marido hasta que éste se divorció. Amenazó con detener a quienes la visitaran hasta que nadie se atrevió a acudir a su domicilio y prohibió a los periódicos del país mencionar su nombre. El 20 de septiembre de 1975, Durriya Shafik decidió poner fin a la tortura y se suicidó. Pero la memoria de Shafik pervive junto a la de tantas otras mujeres rebeldes que continúan enfrentándose a la discriminación en la tradición del feminismo islámico. Y así entramos al capítulo número 13. La masculinidad y los hombres ¿qué? Quienes trabajan en masculinidad explican que este texto gusta porque expresa que también los hombres sufren los efectos de la imposición patriarcal de los roles tradicionales. Pero 4 de los expertos más destacados, Luis Bonino, Dani Leal, José Ángel Lozoya y Peter Cecil, añadían que ellos su lectura les incomodaba. Pensamos que es engañoso, ya que solo habla de diferencias y no de desigualdades, y porque en esa equiparación que propone invisibiliza el plus de sufrimiento y subordinación que el modelo tradicional impone a las mujeres. La identidad masculina. Ser niño o niña se aprende viviendo. A este proceso de aprendizaje del ser humano se le denomina socialización. Tiene como objetivo que las personas se integren en la sociedad en la que les toca vivir, que conozcan sus normas y las respeten para evitar ser excluidas o castigadas. Niñas y niños se hacen mujeres y hombres por el proceso de socialización que se encarga de reprimir o fomentar las actitudes que se consideren adecuadas para cada sexo. Como en el mundo en el que vivimos impera un sistema patriarcal discriminatorio y opresor para las mujeres, el proceso de socialización también lo es, pero además es castrante para los varones. Los estereotipos de género tienen como consecuencia la desigualdad entre los sexos y se convierten en agentes de discriminación, impidiendo el pleno desarrollo de las niñas de su autonomía. También impidiendo el pleno desarrollo de las potencialidades y las oportunidades de ser cada persona. Privan a las mujeres, limitando sus derechos a la igualdad de oportunidades, y a los hombres y niños les niegan el derecho de expresión a su afectividad. Aquí podemos ver los estereotipos. Cuando alguien se comporta así, activa, insistente, sensible, desenvuelta, desinhibida, obediente, temperal y audaz. Si es niña, se dice que es nerviosa, terca, delicada, grosera, pícara, dócil, histérica, impulsiva y actúa sin pensar. Y si es niño, se dice que es un inquieto, que es tenaz, que es afeminado, que es seguro de sí mismo, que es simpático, que es débil, que es apasionado y que es valiente. Reacciones masculinas ante la lucha femenina por la igualdad. Se dividen en muchos grupos. El primero de ellos es de lo contrario al cambio de las mujeres. Suelen encontrarse entre los mayores de 55 años y en fechas recientes. También entre menores de 21 años, quienes soportan precariedad laboral, ya que ven a las mujeres como directas competidoras en el mundo estudiantil y laboral. Tienen un discurso androcéntrico, machista o paternalista, y habitualmente niegan que existe desigualdad, ya que consideran que mujeres y hombres
son complementarios. Reconocen que las mujeres son más autoeficientes en la actualidad, pero tan solo lo valoran si ellas no defienden su derecho ante ellos. Y si lo hacen, acostumbran a reaccionar con ira, alejándose en actitud victimista o actuando con diversos grados de violencia para ponerlas en su lugar. El segundo grupo lo forman aquellos varones favorables a los cambios. En general, son jóvenes con estudios superiores, solteros, sin hijos, que mantienen relaciones con mujeres que trabajan en el ámbito público y viven en grandes ciudades. Algunos pocos cuestionan su propio rol. Entre estos, hay bastantes que se consideran compañeros, son defensores de la igualdad desde la experiencia y están dispuestos a cambiar para llegar a una convivencia igualitaria. Habitualmente se sienten huérfanos de modelos masculinos de referencia que les resulten atractivos. Explica Bovino que en Europa los varones que pueden definirse claramente como compañeros representan entre el 2 y el 5% del total. El tercer grupo, que asegura Bonino va en aumento, son los acompañantes pasivos, que delegan la iniciativa en las mujeres provocando una inversión de los roles tradicionales, donde ellos no asumen casi ningún comportamiento masculino. Quienes no cuestionan su propio rol son los varones utilitarios, que se benefician de los cambios de las mujeres, por ejemplo, en la pareja en que ella trabaja e ingresa dinero, sin ofrecer nada a cambio. Se les llama también igualitarios unidireccionales, ya que aceptan que las mujeres asuman funciones masculinas, pero no a la inversa. En la práctica, estos varones son desigualitorios, porque sobrecargan a las mujeres. Los varones utilitarios y acompañantes se definen a favor del cambio de las mujeres, aunque más en la teoría que en la práctica. Creen mayoritariamente que la lucha por la igualdad la deben afrontar solo las mujeres. Los privilegios no son obligatorios. Otro factor que dificulta el cambio masculino es que el imaginario social coloca a los varones en el papel de grupo dominante sobre las mujeres, y ellos lo asumen. Como todos los miembros de los grupos dominantes ante los grupos dominados, ven naturalmente sus mayores usufructos de derechos y prerrogativas, se sienten agobiados por la exigencia de responsabilidad masculina, minusvaloran el sufrimiento producido de las mujeres, se aprovechan de sus capacidades y asignaciones sociales, el cuidado de las personas y del ámbito doméstico que los varones no sienten como propios, y no se responsabilizan de la desigualdad, atribuyendo dicha responsabilidad a las propias mujeres. De esto deriva no percibir la necesidad de cambio y pensar que la desigualdad es un problema de las mujeres, que son quienes deben resolver las dificultades que éste les crea. No estaría mal recordar la carta que escribió J. Stuart Mill el día de su boda con Harriet Taylor, renunciando a todos los derechos que las leyes del momento le otorgaban sobre su esposa. Los privilegios no son obligatorios. Por eso, resulta como mínimo paradójico el discurso de los varones que reclaman la justicia social frente a grupos más desfavorecidos económicamente, por ejemplo, y están completamente ciegos a la injusticia entre hombres y mujeres. Igual de sorprendente que la actitud de muchos jóvenes activistas de movimientos antiglobalización, por ejemplo, que pueden recorrer el mundo solidarizándose con los países asfixiados por la deuda externa, el abuso de los indígenas o la explotación de los inmigrantes, pero ni se enteran del abuso, la explotación o la sensación de asfixia de las mujeres que le rodean. Y ahora continuará mi compañero Juan Pablo. Muchas gracias, José. Y bueno, en los nuevos modelos se cree, que la guía es querer ser un varón justo y respetuoso. Todo lo demás se piensa o se dice que son excusas y que ya no vale la nostalgia del machismo perdido o el victimismo del varón resentido. Los grupos que trabajan una nueva masculinidad proponen que para
para que el cambio sea posible, se deben desarrollar estrategias grupales, sociales y políticas que ayuden a los varones a hacerlo. Entonces, actualmente se enseña que es necesario explicar a niños y jóvenes que ser hombre no impide ser dulce, sensible o cariñoso, y enseñar a los niños a atender sus necesidades domésticas y a compartir responsabilidades en el hogar. Y sabiendo que en casa no siempre es fácil mantener la paz y la armonía o compaginar las tareas cotidianas con las responsabilidades laborales, eh, poco a poco podemos terminar sin darnos cuenta inmersos en conflictos familiares que no solo afecten la estabilidad de la casa, sino también el bienestar de todas las personas que vivan con nosotros. Y hay una frase de Víctor Seidler que aparece en este mismo libro, que veo muy prudente mencionar porque abarca de mejor forma lo que dije anteriormente. Y es que en la medida de que los hombres aprenden a mostrar más abiertamente su vulnerabilidad, aprenderán a reconocer que no es un signo de debilidad, sino una muestra de valor. Cuando los hombres jóvenes aprendan a ser responsables íntimos en sus relaciones con cualquiera de los dos sexos, aprenderán a saber qué es lo que les importa en la vida. Aprenderán a apreciar el amor mientras luchan por una mayor justicia en las relaciones entre los sexos dentro de una sociedad más democrática. En el capítulo 14 vemos ahí en la diapositiva una frase de Carmen Iglesias que hace referencia al desenmascaramiento del machismo en sus diferentes presentaciones, que a veces pueden llegar a ser tan invisibles o se pueden llegar a minimizar tanto que se pueden disfrazar también de humor, entre comillas. El feminismo y el machismo no es lo mismo, pues el feminismo es una teoría y práctica política que se basa en la justicia y propugna como idea base sobre la que se cimienta todo su desarrollo posterior, que las mujeres y hombres somos iguales en derechos y libertades, mientras que el machismo consiste en la discriminación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Según la época, el momento o la imaginación del machista, los argumentos podrían llegar a ser distintos, y es que da igual el caso, pues es defender y practicar que los hombres tienen una serie de derechos y privilegios que no están dispuestos a compartir con las mujeres, y para ello utilizan todos los medios a su alcance, incluida la violencia si puede llegar a ser necesaria. Una vez el feminismo ha desarrollado y nombrado como privilegio a lo que hasta entonces se había considerado natural, fue necesario equiparar ambas teorías, como si fuesen éticamente iguales o algo así como decir que el racismo y la lucha contra el racismo son lo mismo. Y en la estructura mental del patriarcado, o estás conmigo o estás contra mí, pueden llegar a pensar ellos. Y de ahí la guerra del sexos, de ahí a la guerra de sexos solo habría un pasito. Una revolución sin muertos. Continuando con la apertura que nos da la diapositiva, tengo que añadir que el feminismo nunca participó en la guerra de sexos que mencioné anteriormente. El feminismo nunca ha pretendido la construcción de dos mundos separados, uno varonil y otro de mujeres, sino cambiar y mejorar el que hay. Pero la guerra es como el instrumento por excelencia del patriarcado, y con ella dominaba el mundo, la naturaleza y a las mujeres, así que el machismo continúa hablando de guerra de sexos. Mientras que las relaciones de poder y autoridad entre hombres se consideren una guerra, no habrá como nada para analizar ni nada que cuestionar, simplemente defenderse y atacar. Sino como dice el patriarcado que el feminismo propiciase una guerra de sexos, habría muertos en ambos lados. Sin embargo, la revolución propiciada por el feminismo, la más importante del siglo XX, no tiene muertos. El padre de todos los prejuicios. Cuando muchas mujeres desmintieron con sus vidas aquellas características que se les decía, eran naturales a su ser, incluso se afirmaba que no era algo impuesto, sino que a las mujeres les gustaban, como podría ser, por ejemplo, estar en casa, no opinar, ser dulces o complacientes.
ser pasivas o no tener deseo sexual, no tener inteligencia y solo ser seres sensibles. En vez de rectificar el error, estos señores patriarcales explicaban que quien se había equivocado era la naturaleza, igual que cuando el patriarcado aseguraba como verdad científica e irrefutable que las mujeres tenían el instinto maternal. Cuando no una, sino miles de mujeres decidieron no tener hijos, no se cuestionó la mentira inventada y repetida. Decían que eran mujeres las que eran raras y eran muy pocas excepciones. Pues como mencioné ahorita, fueron muchas, miles. Otro ejemplo se encuentra en Los recuerdos del tiempo viejo, obra en la que Zorrilla evoca los principales acontecimientos de su vida artística. En uno de esos capítulos, el autor de Don Juan Tenorio recuerda cómo conoció, a la brillante escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, que a continuación me tomaré la libertad de leer al pie de la letra como aparece en el libro. En una de las sesiones matinales del liceo se presentó de incógnito en los salones del liceo del Palacio de Villahermosa de Madrid y a la persona que acompañaba me suplicó que diera la lectura de una composición poética, cuyo borrador me puso en la mano. Yo diría aquella sesión y pasando los ojos por los primeros versos, no tuve reparo alguno en arriesgar la lectura de los no vistos. Subí a la tribuna y leí como mejor supe unas esencias endecasílabas que arrebataron al auditorio. Rompiéndose el incógnito y presentado por mí, quedó aceptada en el liceo y por siguiente en Madrid como la primera poetista de España, la hermosa Gertrudis Gómez de Avellaneda. Porque la mujer era hermosa, de grande estatura, de esculturales contornos, de bien moldeados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos y gallardamente colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus manos delicada y flexible, pero la mirada firme, de sus serenos ojos azules, su escritura briosamente tendida sobre el papel, y los pensamientos varoniles de los vigorosos versos que reveló su ingenio, revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella voluptuosa encarnación pueril, pues nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer y de mujer atractiva, ni la coloración subida de la piel, ni la espesura excesiva de las cejas, ni bozo que sombrara su fresca boca, ni brusquedad en sus maneras. Era una mujer, pero lo era sin duda alguna por error de la naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. Este texto, siendo como el discurso por excelencia de gran tradición en nuestra cultura, aún pervive y es utilizado frecuentemente por machistas escondidos bajo la fórmula de paternalistas, galantes o seductores. Es el más viejo de los trucos, se utiliza desde la Edad Media. Consiste en halagar a una mujer remarcando diferencias, cualidades que solo ella tiene y por lo tanto es mejor que las conserve y que no se estropee en asuntos que no le sean propios. Una mujer, ejemplo, perdón, perdón. Un buen ejemplo es la típica frase que es que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y este frecuentemente es un homenaje dudoso que, según el escritor uruguayo Eduardo Galeano, reduce a la mujer a la condición de respaldo de silla. Las feministas, feas, insatisfechas sexualmente y marimachos. Realmente, cuando se comenzó a desprestigiar a las feministas fue con el sufragismo, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, a lo que se crearon campañas antisufragistas, que eran tremendamente agresivas y utilizaron la caricatura como el medio más eficaz para ridiculizarlas, atribuyéndole los conocidos rasgos de fealdad o masculinización. La brutalidad de las caricaturas mostraba a la resistencia de las demandas de las sufragistas. Fue constante la burla hacia las mujeres por el supuesto abandono de sus deberes domésticos, que en un cartel de la Liga Nacional contra el Sufragio Femenino se visualizó el regreso al hogar de un hombre después de un duro día de trabajo, encontrándose con la casa desordenada, los hijos llorando y desamparados y una nota que rezaba:
entre comillas, votos para las mujeres, vuelvo en una hora o más, siendo este un método que la prensa empleó de forma, digamos, habitual, junto al escarnio y la ridiculización como arma de desacrédito hasta hacia estas sufragistas. Después de esto, llegarían las radicales, rompiendo moldes y entre ellos los estéticos. Las radicales adoptaron el aspecto que quisieron, buscando sobre todo acabar con las normas impuestas. De nuevo, fueron castigadas curiosamente con los mismos argumentos con los que se ridiculizó a las sufragistas un siglo antes. Ok, este capítulo, yo feminista, no, yo femenina. Según la Real Academia Española, eh, la, la palabra feminidad se describe como propio de las mujeres, perteneciente o relativo a ellas, que posee los rasgos propios de la feminidad, y a las mujeres se les describe también como un ser dotado de órganos para ser fecundado, perteneciente a relativo a este ser débil y endeble. Entonces, por esto las feministas no son mujeres, o la mujer que se identifica como femenina se refiere a la última acepción del diccionario. Quiero decir que es como débil o endeble. Y lo último, suponemos ¿qué ocurriría con los hombres cuando defienden que las mujeres deben ser femeninas y no feministas? Se están refiriendo a que tienen que ser débiles. Si femenino o femenina es lo propio de las mujeres, está claro que el feminismo es absolutamente femenino. El mito de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país. Lo curioso es que aquellos que no estaban conformes con la política de Thatcher no la criticaban solo a ella, sino a todas las mujeres. Así que es frecuente escuchar: ¿para qué queréis el poder las mujeres? Para hacer lo mismo que los hombres, como la Thatcher. Y es idéntico el recurso de quienes usan la opinión de una mujer no feminista para descalificar el discurso feminista de alguien más. Y más aún si quieren utilizar el discurso de una mujer feminista que no coincide con el de otra mujer feminista. Como si todas las mujeres tuvieran que pensar igual y de todas las feministas también. Bueno, señor, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición.